Probablemente una de las elementos de la vida que más maltratan a los dominicanos son las precariedades del sistema de salud. Y aunque lo dije a tono de broma de que el tratamiento que se le había practicado al padre de la vicepresidenta había sido en un hospital público, uno sabe de antemano que ningún funcionario público, ni siquiera los del sistema de salud, usan la salud pública dominicana. ¿Ha pasado alguna vez, doctor Severino, Fulgencio Severino es nuestro invitado, ha pasado alguna vez que los funcionarios dominicanos acuden al sistema público de salud del que ellos forman parte a recibir asistencia? Bueno, buenos días, y gracias por la invitación. Que yo recuerde como historia, cuando el Gautier nació. ¿El 55? 51, porque no había sistema privado con un buen nivel de desarrollo. Existía la Gómez Patiño, pero no teníamos el nivel de desarrollo del sistema. Bueno, en el 51 la única clínica privada importante que había en la capital creo que era la Clínica Internacional y tenía como 20 camas. Sí, la Gómez Patiño ya existía ya para ese entonces. El doctor Saiter ahí. Sí, entonces, desde que se desarrolló el sistema privado, jamás un funcionario público ha ido a un hospital. En aquella ocasión, cuando había que hacer un procedimiento de la vesícula biliar, era una cirugía que abordaba desde el tórax casi hasta la columna vertebral. Claro, te abría completo. Sí. Aún en el Gautier, que fue el hospital más desarrollado durante, estaríamos hablando desde la finales de la década del 60. Hasta el 70 y pico. Hasta los 80. Sí. Fue el hospital más importante de la capital porque el Gautier fue el hospital pionero en la cirugía cardíaca, pionero del cateterismo, pionero del trasplante renal, o sea que fue un hospital pionero. Con profesores meritísimos de la universidad. Meritísimo. Ni siquiera ahí, yo que estoy en el Gautier del año 1989, he visto un funcionario de importancia. Y aún en el 89, cuando yo entré al hospital Salvador B. Gautier, aún seguía siendo uno de los centros fundamentales, pues no existía CEDIMAC, Corazones Unidos se dedicaba fundamentalmente a atender niños. Acuérdense que Corazones Unidos nace principalmente como un centro de atención a niños para llevárselo al exterior. Parece que uno de los pánicos más terribles que atormentan al dominicano es enfermarse o pensar que tiene que hacer presencia en un hospital o una clínica, aún teniendo un seguro privado. Bueno, que se va a quedar debiendo de un internamiento con una simple consulta, de una inyección, de un tomar la presión, de un examen de glucosa en sangre, a ver si hay alta o baja presencia de azúcar. Cualquier cosa por simple que aparenta provoca una preocupación adicional al ciudadano. Si le toca hacer el diagnóstico del sistema de salud, háganos el cuadro. Hoy es un día feriado para que la gente entienda de qué estamos hablando. Dos cosas. Cobertura muy limitada del sistema en sentido general. La cobertura la medimos en términos de aseguramiento. Todavía nosotros tenemos 4 millones de personas que no tienen ningún tipo de seguro. Cobertura de acceso a calidad. O sea, los 7 millones que no tienen acceso al sector privado tienen que ir a un hospital lleno de carencias. Ahí tenemos los 3.3 millones del régimen subsidiado, más los 4 millones de personas que no tienen seguro. Es decir, que nosotros tenemos dos grandes problemas en términos del sistema, porque en lo que tiene que ver con salud, tenemos el principal problema es que los determinantes de la salud están muy agraviados en República Dominicana. Ustedes saben que el 90% de todos los problemas de salud son producidos por problemas sociales y económicos. Sí. Es decir, hoy en día la contaminación en las sociedades que tienen más contaminación, las enfermedades degenerativas, que son las enfermedades de los adultos de hoy en día, tanto del corazón como estas enfermedades desde el punto de vista del cáncer, son más frecuentes en lugares donde hay contaminación, donde los alimentos no se controlan. Es decir que pudiéramos señalar que hoy en la República Dominicana enfermarse es un problema serio, porque posiblemente haya poca enfermedad de adultos que no cuesten cientos de miles
de pesos. Y cuando se hacen las estadísticas y los censos que aparecen un alto número de jóvenes en la sociedad, esos jóvenes en algún momento van a llegar a la edad en que necesiten tratamiento, inversión del Estado o inversión familiar o personal de algo que se tenga de reserva. Hoy en día sí, el problema es que la mayoría de la gente no puede reservar. Ese es el problema. Pero la impresión que nosotros tenemos es que el sistema, usted hace el diagnóstico de que tenemos 4 millones sin ningún tipo de seguro, 3,5 millones con el régimen subsidiado, que es para ir a los hospitales públicos obligado exclusivamente, y 4 millones que tienen el seguro, que pueden ir a un sistema privado, que entonces cuesta mucho. Y con muchas limitaciones también, porque aún el sistema contributivo, el régimen contributivo tiene muchas limitaciones, porque se denuncia permanentemente cuántas condiciones no tienen cobertura en el seguro privado. No, y además que no se ha revisado en 13 años del sistema, no se ha revisado la cobertura. Hay cosas de las que están en la cobertura que ya no existen. Sí, ellos han cosas que existen que no se usan, cosas que se usan muy frecuentemente que no se incluyen, y cuando hacen revisión, que era lo que hacía Camaño, el antiguo superintendente, era para incluir cosas que casi no se usan. Es decir, Camaño nunca se le ocurrió incluir procedimientos como era la cirugía laparoscópica, el FACO en catarata, porque él sabía que eso se usaba mucho. Él siempre, como era un agente de las ARS privadas, lo que recurría permanentemente era a que el Consejo aprobara más recursos, y ustedes saben que empezamos con un PDCS de 483 y hoy estamos en 915 sin incluir lo que tiene que ver con el Fonomás. Es decir, nada más de atención a la salud de la persona fuera de los accidentes de tránsito, estamos hablando ya de más de 900 pesos per cápita, sea por persona, y sin embargo, todos estos procedimientos que son de uso rutinario, o sea, que usted va a ver aquí que el 90% de los adultos mayores van en algún momento a tener que intervenirse de una catarata. Sin embargo, eso se queda fuera el procedimiento más moderno, con menos complicaciones. Y se tiene, perdón, doña Altagracia. Usted decía que en el caso de la catarata se tiene fuera el procedimiento más moderno, que es normalmente una intervención láser, que no hay que hospitalizar a la gente y se va para su casa. ¿Qué es lo que incluye la cobertura? El procedimiento antiguo, que hay que esperar que la catarata sea más vieja, porque el procedimiento tiene más complicaciones. O sea, que, como decía la gente, hay que dejar que madure. En ese dejar que madure, la gente queda ciego. El procedimiento mismo tiene más complicaciones. El FACO lo que vino a provocar es que te pudiera intervenir mucho más temprano. Entonces, esa fue la ventaja del nuevo procedimiento, y por lo tanto menos gente quedaría ciega. ¿Usted podría decirnos así procedimientos comunes para que la gente entienda? Porque eso es una estafa. Eso es una forma de estafar a la gente que tiene que pagar su cobertura de todas maneras, y es una estafa al ciudadano y al empleador. Pero yo digo que las tres cosas más, bueno, hay muchas cosas. Las dos más frecuentes son la cirugía laparoscópica. Si obligara a que una persona se haga una cirugía de vesícula, abriéndole el abdomen completo, 4 o 5 días de hospitalización, 15 días fuera del trabajo. Cuando hay un procedimiento que es la laparoscopía, que con 2 hoyitos, 3 hoyitos, te sacan la vesícula, te va al otro día para tu casa, no anda doblado, te puede integrar a los 4 o 5 días a tu trabajo, si tu trabajo no es muy demandante, y sin embargo, a pesar del costo que tiene, el costo de una cirugía de vesícula abierta es mucho mayor cuando se mide todo que la cirugía laparoscópica, y la diferencia de precios son 10,000 pesos. Sin embargo, no se incluye que es la cirugía hoy más frecuente, la de vesícula. El segundo procedimiento, como estuvimos hablando, es el FACO, o sea, la cirugía de catarata. ¿Por qué? Pues nosotros tenemos 1 millón de personas, adultos mayores, que el adulto mayor, una de sus principales enfermedades es la catarata. ¿Qué le produce la catarata a ese adulto? Ceguera total, es la causa número 1 de ceguera en el mundo, la catarata. Entonces, el origen de la patología del órgano visual. Bueno, son enfermedades ya degenerativas como todas, como igual ocurre con la enfermedad del corazón. Sí. O sea, son las enfermedades de la edad avanzada. Entonces, y el otro tipo de procedimiento que a mí me llama mucho la atención
Yo lo digo porque nosotros tenemos un 10% de diabéticos. Los diabéticos regularmente mueren del corazón, pero un 15% del diabético termina amputado. Sí. Bien, es catastrófico. O ciego. Sí, ciego, porque sufren mucho de catarata y de daños microvasculares. Pero el plan básico, el PDCS nuestro, si te van a amputar a un diabético, te aprueba la amputación. Si te pueden salvar la extremidad con un procedimiento endovascular, entonces no te lo cubre. Es decir, prefiere que el diabético o cualquier persona, pero cualquiera puede sufrir una trombosis de una de las arterias de las extremidades inferiores. O sea, tener un plan básico que proteja la peor complicación y no en la recuperación de la salud, te dice a ti que nosotros andamos muy mal. Y estamos hablando del régimen contributivo, porque en el régimen subsidiado ni siquiera tienen... El que tiene el régimen subsidiado, yo no acabo de entender el régimen subsidiado, porque el régimen subsidiado es como una campaña de relaciones públicas. A la gente le dan una tarjeta que no sirve para nada. Entonces, ¿para qué se la dan? Y como ustedes dos saben, hay pueblos en los que tú tener un seguro no sirve para nada, porque no hay desarrollo de los servicios de salud. Lo único que queda es el hospital. Te pongo el caso de Dajabón, por ejemplo. Dajabón ahora es que está haciendo una clínica Matías Ramón Mella, privada. Está siempre en reparación del año 50. Pero tú tienes un hospital totalmente abandonado, el de Dajabón. Todos los hospitales de la frontera están abandonados. En Pedernales hay un hospital nuevo, pero entonces no hay médicos. Y en Jimaní hicieron un hospital y un centro de imagen y no hay un solo profesional de la imagen. Por eso te digo, tú te vas a San Juan de la Maguana y compraron un tomógrafo y lo dejaron abandonado. Es decir, que el sistema sanitario nuestro... No, Severino, mira, nos escribió una televidente que le dio una bola a una persona en Montecristi y después que había salido de Montecristi la persona le dio un ataque en el vehículo. Es una muchacha que nos escribió y desde ¿cómo que se llama el sitio? Villa Vázquez. De Copey. No, venía de Montecristi para Santiago, llegó a Santiago desde antes de Laguna Salada y no había, se paró entre hospital y no había con qué tomarle la presión. No existe. Hay lugares aquí que, siendo las enfermedades más frecuentes, porque de qué la gente adulta va a enfermar, hay que esperar que es del corazón. Esa es la número uno. Pero en el mundo, porque la preocupación mía es no aquí. No. Las políticas de salud, las cosas que se organizan en salud, no estudian de qué se muere la gente, de qué se enferma la gente. Claro. Porque un plan estratégico tiene que estar íntimamente vinculado. ¿Qué es lo más frecuente que va a llegar a mi hospital? Se debe esperar que lo más frecuente, las 3 patologías que más muerte causan, quiere decir que son las que más van a aparecer en cualquier centro de salud. Número 1, infarto. Número 2, accidente cerebrovascular. Y número 3, accidente de tránsito. Esas son las 3 patologías que matan a la mayoría de los dominicanos. Infarto, 6.000. Accidente cerebrovascular, 3.000. Y los accidentes de tránsito, 1.800 en promedio. 1.600, 1.800, depende del año. Entonces, si usted no tiene cobertura para esta enfermedad del sistema, usted lo puede cerrar. ¿En algún momento se podrá cuantificar cuánta gente perdió la vida o quedó inutilizado laboral y familiarmente con la locura aquella de desbastar el 80% de los hospitales, los centros de asistencia para remodelarlo y todavía casi el 40% de eso están inconclusos? El presidente estuvo en Santiago, en el Cabral Ibáez, y se habló de que aquello iba a quedar como una tacita de cristal en comparación con los centros de asistencia privados. ¿Se podrá saber en algún momento cuánta gente, por la falta de ese servicio en los hospitales que estaban en remodelación, que lo están aún todavía, han perdido la vida? No totalmente, por una realidad. La mayoría de los hospitales, aún estando abiertos, siguen siendo centros sin seguridad de recuperación de la vida. Les pongo un ejemplo de la principal enfermedad en la que yo me desarrollo. Nosotros en el año 2014 empezamos un programa con 4 hospitales. Convencimos a Promese, porque nunca hemos podido convencer al Ministerio de Salud Pública que demos un tratamiento para el infarto agudo del miocardio en todo el país. Porque es ilógico, por ejemplo, en el caso de ese paciente que Altagracia señala, que te dé un infarto en Dajabón y haya que trasladarte a Santiago a 3 o 4 horas
de Dajabón. El tiempo que se Cuando pierde. hay 3 horas ahí del medio, Exacto. que si usted lo interviene, le salve el corazón. Nosotros decimos que al que le da un infarto, tiempo es salvar corazón. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros empezamos ese programa en el 2014 en 4 hospitales. Y la mortalidad que hemos registrado es de un 4%. La mortalidad normal de un paciente sin tratamiento es de un 15%. Y con tratamiento baja a 4. A 4. O sea que nosotros hemos salvado, de acuerdo, nosotros hemos tratado 200 pacientes en estos 2 años. Y nosotros hemos calculado que hemos salvado 40 pacientes, 40 personas que pudieron haber muerto. Hemos discutido con el Ministerio en Comunicaciones que pudiéramos salvar todos los años 400 pacientes de lo que en este momento recibirían el tratamiento, porque ese es un tratamiento que para recibirlo el paciente tiene que llegar a buena hora. Pero vamos a hablar de ese programa para que la gente lo entienda. Ustedes desarrollan un programa, ¿qué tipo de atención es la que recibe el que se beneficia de ese programa? Si te da un dolor de pecho, llega a alguno de estos 4 hospitales, que es el Gautier, Francisco Mocoso Puello, Hospital Central de la Fuerza Armada y el Cabral Ibáez. Lamentablemente el Cabral Ibáez entró en reparación y el Mocoso Puello algunas veces no tiene ni siquiera electrocardiograma. No, ¿Me entiendes? O sea, que si no hay electro, no hay posibilidades de beneficiarte del programa. Y que la gente sepa que yendo a esos lugares puede salvar la vida. Puede salvar la vida. Pueden ir al Gautier porque el tratamiento es gratis. El tratamiento cuesta 55,000 pesos. Pero es Por una persona. sola vez, por persona. Sí. Te da un infarto, te hacemos un electro, tiene menos de 12 horas, te administramos el medicamento y tiene seguridad de que puede evitar la ¿Y muerte si que te necesita un pudo haber cateterismo ocurrido? inmediatamente? ¿O Con el medicamento lo que se busca es que el cateterismo no sea necesario. inmediato. Ok. Sí, siempre es necesario, pero no inmediatamente. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos las unidades de cateterismo que trabajen las 24 horas, los 7 días a la semana. Y la gente se muere en cualquier momento. Claro, entonces lo que nosotros planteamos que un país que no tiene esa unidad de cuidado intensivo, de cateterismo, y que la que tienen, solo en este momento, solo CEDIMAT está haciendo un gran esfuerzo por garantizar 24/7 en el tiempo adecuado. Digo el tiempo adecuado porque todas las recomendaciones y los acuerdos que hay de la Sociedad de Cardiología del Mundo es que para que ese tratamiento sea el de primer orden, debe hacerse en los primeros 90 minutos. Después del infarto. Del paciente llegar Y si al hay centro. 3 pacientes con la misma situación en la sala o llegan a la emergencia, Obligatorio. ¿cómo el médico decide a cuál? Bueno, al que llegó primero, pues no van a llegar los 3 juntos. Y segundo, administrar el medicamento es lo que está a la orden del día y entre 3 y 24 horas después llevarlo a cateterismo. Severino, ¿cuántas unidades de cateterismo hay en el sector público de la República Dominicana? Público ninguna. En el sector público no hay. No hay, porque recuerden ustedes que el único hospital que tiene una unidad es privada, que es el Hospital Secanó. Eso es privado. O sea, la propiedad es pública, pero se gestiona de forma privada. Si tú llegas sin dinero, no se te atiende. Y segundo, no hace emergencia. Y el infarto es de emergencia. Entonces es una unidad que para nosotros no existe. Si a mí me da un infarto, no me van a llevar a Secanó. Me llevaban antes al Morgan, pero el Morgan está disuelto. Desmantelado. Entonces no existe para nosotros. En el país entero se puede decir que no hay unidades de cateterismo en ningún hospital, porque el Gautier, que es el que históricamente ha tenido, nunca fue un hospital público, siempre fue un hospital de asegurado. Entonces, y tenemos la mala suerte que desde hace un año está totalmente dañado y no aparece una mano piadosa que nos diga que nos los va a dar ni que nos, o Pero que nos una los va a opción arreglar. ante ese desamparo han sido propuestas fabulosas de que las empresas donde se conglomera mucha gente, los centros comerciales, tengan un desfibrilador y que alguien aprenda a usarlo para evitar precisamente la pérdida de ese tiempo inicial. No, porque eso es para la muerte súbita. Sí. No necesariamente el que hace un infarto tiene que hacer una muerte súbita. O sea, la mayoría de los pacientes que hacen un infarto no van a hacer una muerte súbita, aunque la muerte súbita es fundamentalmente por un infarto. Sí. Lo ideal es, porque la muerte súbita, la recuperación sigue siendo en cualquier parte del mundo muy reducida, apenas el 6 al 7% en buenos lugares del mundo del que hace una muerte súbita se va a recuperar. Por los daños colaterales que... Claro, el tiempo después de los primeros 5 minutos
sin una intervención rápida es muy difícil. Es muy difícil, pero de todas maneras siempre hay que hacer esfuerzos por salvar a la persona. Sí. De ahí que todos estos desfibriladores han venido a contribuir de forma significativa que el que presenta una muerte súbita secundario a una arritmia, que es al que este aparato cardiovierte, pues puedan recuperarse y se saben colocar, si se hace rápido, porque todo esto son 4 o 5 minutos que uno tiene en estos pacientes. Usted ahorita decía que la principal causa de muerte en el país son los infartos, y ahora nos dice que en el país, en el sistema de salud pública dominicana, en ningún sitio hay unidades de cateterismo. Entonces eso significa que no hay una política para disminuir la principal causa de muerte en la República Dominicana. Aquí no, le estoy diciendo que pudiéramos haber evitado 400 muertes con el medicamento, y ni siquiera eso hemos logrado, que el Ministerio de Salud Pública y hoy el Servicio Nacional de Salud entienda que un sistema de salud tiene que estar enfocado a reducir la mortalidad. Por eso es que yo digo que todo esto que se dice por los medios de comunicación, todo es mentira. O sea, aquí no le importa la atención de la población en términos de enfermedad, de recuperación de la salud y fundamentalmente de prevención de la muerte. Yo tengo una preocupación porque yo recuerdo que eso me lo dijo Jaime David Fernández Mirabal y fue parte de ese inicio del proceso de privatización del sistema de salud. Recuerdo como ahora cuando Jaime David me dijo, no recuerdo a dónde trabajaba, que ya no existían los pacientes sino los clientes. Eso lo impuso el Banco Mundial, ese nuevo concepto, usuario, cliente, pero todo eso es disparate. No, pero yo recuerdo que me dijo que ya no había paciente y a mí me pareció que era deshumanizador, pero bueno, era el discurso. Pero la pregunta es, a propósito de este tollo y de que me digan, que usted me diga que para los pobres, porque en definitiva claro, el sistema de salud pública, para los pobres con infarto que se lo lleve el diablo. Así es. Porque no hay unidades para hacer cateterismo de los pobres. Este sistema de hospitales de autogestión, los llamados hospitales de autogestión, implica al paciente como cliente e implica que se va a gestionar el hospital como una empresa, aunque recibe dinero del Estado. Pero eso fracasó, ese modelo. ¿No viste recientemente que esos hospitales tienen endeudamiento de más de 800 millones de pesos? Ese modelo de autogestión fracasó totalmente. Totalmente fracasado. O sea, ya eso nada más le queda a la pantalla. ¿Me entiendes? O sea, no han desarrollado tecnología. Es decir, esos hospitales son comunes. Lo que le pusieron cuando lo inauguraron es lo mismo que tiene. ¿Por qué? Porque cualquier sistema sanitario, ustedes lo saben esto, porque ustedes reciben la denuncia permanentemente, que se gestiona con mucha relación de corrupción, no va a funcionar. O sea, los equipos se compran de forma corrupta, se compran equipos usados y se venden como nuevos. Cuando se dañan no existe la capacidad para recuperarlo. Aquí el único hospital de autogestión que se puede decir que funciona es Ecano. El único. Bueno, y por lo que escucho que es un hospital de no alta tecnología, el profesor Juan Bosch. Son los dos hospitales de autogestión que uno pudiera señalar que han mantenido cierta calidad de servicio, pero el hospital Juan Bosch es un hospital de no alta tecnología. No, y no tiene tampoco una demanda excesiva. Eso es simple y llanamente trauma, atención al trauma, cirugías comunes, pero aquí no hay, o sea, aquí no ha habido, ustedes ven el hospital oncológico, nuevo, eso ha sido un elefante blanco. No, pero ese yo creo que no ha entrado en servicio, ¿no? Por eso te digo, entonces se compraron equipos. Un 14 de agosto de hace como 7 años, 8 años. No, pero todavía no está en servicio. Sí, hace cosas, pero no lo que se esperaba ni lo que se había vendido. En una sociedad como la nuestra que hay tanto cáncer, o sea, estamos hablando que tú vas al Heriberto Peter y eso es fila que hay que hacer. Y se esperaba que este hospital pudiera brindar inclusive servicios que el Heriberto Peter no lo pudiera brindar. Pero yo no entiendo por qué si se construye esta monstruosidad, los pobres siguen yendo al Heriberto Peter. ¿Por qué? Pues número uno, capacidad. Ese hospital no ha desarrollado nunca la capacidad de atención a los pacientes con cáncer.
al día de hoy todavía no tiene la capacidad que se supone debió haber tenido. Segundo, el Heriberto Pite sigue siendo una referencia de mucho más comodidad para los pacientes humildes, que los pacientes pobres no están buscando toda esta parafernalia desde el punto de vista de la belleza. La gente está buscando referencia de buen tratamiento. O sea, y el Heriberto Pite mantiene esa relación estratégica de que la gente siente que va a recibir un tratamiento adecuado y a un costo no muy alto. O sea, ¿qué es lo que la gente puede pagar? Porque la gente cuando entra a centro muy vistoso, inmediatamente sabe que eso cuesta dinero. Va a tener que vender la casa. ¿Me entiendes? Va a tener que vender la casa, y en un país donde uno tiene todavía 4 millones de personas que no tienen seguro, entonces como que tú dices, ¿quién le da atención a esa persona? Y nosotros, tú vas al Cibao y no tenemos un centro. O sea, te da un cáncer en el Cibao y tienes que venir a la capital. Bueno, me decía un doctor de San Francisco de Macorís que uno de los problemas que ha hecho nuevo que tienen los pacientes de cáncer es que todos hay que referirlos a la capital. Por eso le digo, entonces, ¿qué sistema es este? Cuando usted es una región de 14 provincias como es el Cibao, usted no tiene un centro donde la gente se pueda ir a buscar el tratamiento y regresar a su casa, sino que tiene que venir obligatoriamente a Santo Domingo a recibir un tratamiento. O sea, que yo pienso que el sistema nuestro está en crisis permanente, crisis económica, que le impide que el hospital, desde el punto de vista funcional, pueda operar, porque se te daña un equipo y no puede funcionar. Las subvenciones, le digo el Gautier tiene vamos para 2 subvenciones que no le llegan. Si un hospital pobre que recibe apenas 5 millones de pesos de subvención y que te dejan 2 sin dártela, tú lo estás poniendo a colapsar. Doctor, porque usted me ha matado la ilusión de la ciudad de la salud, donde estaba el Morgan antes. ¿Y por qué? Porque me dijo que no va a funcionar muchas cosas de las que se están haciendo, y la inversión que está haciendo el gobierno, el Estado ahí, es para que la parte norte de la ciudad capital tenga un centro donde recibir atención. Es que el Estado corrupto puede construir cosas, pero no pone a funcionar. Mira, aquí hay y el Estado varios nuestro es muy corrupto. Muy corrupto. Que están diciendo que el SECANO cubre y recibe pacientes del régimen subsidiado. Eso nosotros lo sabemos. Sí, claro. El tema es cuánta gente recibe. Pero ya ni siquiera lo recibe como antes. Porque en la medida que y eso lo sabe el director y lo saben los médicos de ahí. Anteriormente, cuando el régimen subsidiado intentó pagar algo más, los médicos recibían más incentivos. Hoy el régimen subsidiado tiene un trato muy de fuerita. No, pero lo que hay que decirle al televidente que nos está escribiendo es que si a usted le da un infarto en Pedernales, lo van a traer a SECANO. Si le da el infarto en Barahona, lo van a traer a SECANO. Cuando ya no hay tiempo. Si le da el infarto en Dajabón, lo van a traer a SECANO. Una ambulancia aérea. Si le da en Higüey, lo van a traer a SECANO. La crítica es que un sistema no puede funcionar si todas las posibilidades están en un solo centro. No, y aparte de lo que le decía, en lo que tiene que ver con el cateterismo cardíaco, que SECANO sí lo tiene, no es factible porque SECANO no tiene 24/7. Si te da un infarto agudo del miocardio, no puede ir a SECANO. Tiene que tener el tratamiento del medicamento donde te da, te lisan el trombo, te abren la arteria, entonces te pueden llevar a SECANO para que te corrija la placa que se mantiene ahí, que el medicamento no quita. Por eso es que nosotros hemos estado apostando a que en República Dominicana se instituya el tratamiento fibrinolítico como estrategia básica para tú reducir la mortalidad por infarto. Nosotros estimamos, de acuerdo a la experiencia de estos 2 años, que trataríamos en este momento 1.200 pacientes en todo el país. Son 300, 400 vidas que 400 vidas nosotros salvaríamos. Nosotros le hemos planteado al ministerio que estamos en disposición, todos los cardiólogos que somos egresados del Gautier, de servir de soporte a este programa frente a dudas de los médicos, que nos manden el electrocardiograma por WhatsApp, le decimos sí, trombolícenlo. Es decir, le hemos puesto todo lo que somos sin que a salud pública le cueste dinero, que le vamos a dar el entrenamiento a todos los médicos generales que tienen en todo el país. Un diagnóstico temprano para evitar llegar a ese procedimiento, ¿cómo lo pudiese hacer el paciente o cómo se haría? Dolor de pecho es fundamental, o sea, todo el que tenga un dolor de pecho inexplicable, fundamentalmente si es en reposo
o con ejercicio mínimo, caminé media cuadra o fui al baño y me dio un dolor de pecho, váyase corriendo a un médico. Trate de llegar a un sitio que haya un electrocardiógrafo, porque puede llegar a un hospital y no tener electrocardiógrafo. Yo siempre digo a mis estudiantes que donde no hay electrocardiógrafo deben poner un letrero que diga, aquí no se atiende el dolor de pecho. Gracias al doctor Severino. Nos escriben desde San Pedro de Macorís que la cita para hacerse un ecocardiograma en el Hospital Musa ahora la están poniendo para abril. Bueno, si no le da el infarto de aquí a abril, está bien. Y no si se emocione hasta abril tampoco. Que no se emocione. Ni camine, como dijo el doctor. Ese es el sistema de salud nuestro. Vamos a la pausa, regresamos. Gracias, doctor Severino.